Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más. Hoy vamos a hacer una pausa en este estudio de los Salmos y vamos a sacar nuevamente los Salmos en una segunda edición. Pero yo quiero que durante estas siguientes semanas estemos estudiando también la carta de Pablo a los Filipenses. Es una carta preciosísima y yo les invito para que a partir de hoy y por unas siguientes semanas estemos haciendo un estudio de los capítulos de la serie Filipenses. Y vamos a estar hablando en esta carta sobre un tema maravilloso, un tema hermoso, que es el gozo. El gozo, según el diccionario, es una emoción interna y placentera causada por algo que gusta mucho. También el gozo se describe como una alegría intensa. Otra definición es cosa que causa esta emoción o esta alegría. Entonces, una cualidad o actitud de deleite y felicidad que fielmente está fundamentada en la obra de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de las muchas situaciones en las que el gozo es experimentado, la Escritura reconoce como la mayor, el ser aceptado en la presencia de Dios. Un reportaje en un diario que salió hace algunos años decía lo siguiente: la felicidad comenzó a medirse de forma sistemática en 1972 en el reino de Bután, donde se inventó el Índice Nacional de Felicidad. Así, este pequeño reino, que es la democracia más moderna del mundo, pone a nuestra disposición la medición más completa de felicidad actual. Dicha métrica cuenta con 9 componentes: salud, educación, diversidad ambiental, nivel de vida, gobernanza, bienestar psicológico, uso del tiempo, vitalidad comunitaria y cultura. Pero no vemos en el interés del mundo la felicidad asociada con la espiritualidad. Por el contrario, encontramos en la Biblia un hombre que conocía ampliamente este tema y lo había experimentado personalmente. Un hombre que aún estando preso pudo decir con plena certeza y autoridad: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y todo esto lo encontramos en la epístola que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses. Así pues, entonces, tenemos razones para estudiar esta epístola maravillosa y yo les voy a dar 3 razones para que estudiemos en las siguientes semanas. La primera, esta epístola nos revela el secreto de la verdadera felicidad. Nos revela al hombre que ha aprendido ese secreto. Y nos revela al Cristo, que fue quien le enseñó ese secreto. Esto lo encontramos en un comentario del Nuevo Testamento de Hendrickson. Ahora, los ladrones que roban el gozo. Hay ladrones que roban el gozo. Y este puede ser el caso seguramente tuyo. Uno es las circunstancias. Algunos de nosotros estamos bien cuando todo va bien. De lo contrario, ya perdemos el gozo. Otro ladrón del gozo es la gente. Nuestro gozo depende en muchas ocasiones de quienes estamos rodeados. Hay algunas personas que nos generan gozo, por el contrario hay otras que nos generan cualquier otra cosa menos gozo y entonces no tenemos ese gozo del que está hablando la palabra. Otro de los ladrones del gozo son las cosas. Los bienes materiales pueden producir gozo de manera temporal, pero en algún momento no tener esos bienes o tener demasiados puede hacernos perder el gozo. Y otro de los ladrones del gozo son las preocupaciones, el más letal de todos. La preocupación puede aún hacer daño físico, pero es nuestra decisión al respecto si le damos lugar para que nos robe el gozo. En este primer capítulo de Filipenses vamos a mirar el gozo a pesar de las circunstancias, vamos a evaluar el gozo a pesar de las circunstancias y encontramos 3 subtemas dentro de este primer capítulo: la comunión del Evangelio, el progreso del Evangelio y la fe del Evangelio. Y hoy vamos a estar detallando la comunión del Evangelio. La palabra comunión significa tener algo en común. Y aquí el apóstol Pablo está alabando la fe y el Evangelio que tenían en común los creyentes. Esto definitivamente era causa de gozo para él, aún en sus circunstancias. Recordemos que Pablo estaba preso en Roma.
Y vamos a hacer una lectura ahí en el capítulo 1, a partir del versículo 3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo en ningún momento estaba preocupado por su juicio allí en Roma. Se gozaba en acordarse de los creyentes ahí en Filipos, pero dice Hechos 16:11, zarpando de Troas, navegamos directamente hacia Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Hechos 16:22 dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Versículo 40 de Hechos 16. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Pero el apóstol Pablo tenía en su mente a los hermanos creyentes que estuvieron con ellos en semejantes circunstancias. A Lidia, la vendedora de púrpura, al carcelero y su familia, a la chica esclava por demonios y adivina, y además a muchos otros creyentes que también les protegieron. Estos creyentes eran entonces la fuente de gozo del apóstol Pablo, y él se gozaba que la obra de Dios seguía creciendo en ellos. Nos debemos hacer esta pregunta: ¿soy yo esa clase de creyente que traigo gozo a mis líderes espirituales, que traigo gozo a nuestro Señor Jesucristo? Un segundo punto que encontramos en este tema es del versículo 7 al versículo 8, ahí en el capítulo 1 de Filipenses. Dice lo siguiente: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Podemos tener a alguien en la mente, pero no en el corazón, y este no era el caso de Pablo. Como dice Warren Wiersbe, el amor cristiano es la evidencia de la salvación. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pablo aún sufría por ellos, pero esto le traía gozo. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El amor que Pablo sentía por los creyentes le producía gozo. Otra pregunta: ¿cómo podemos saber si en verdad estamos unidos en amor con otros creyentes? Avancemos en este estudio de Filipenses y vamos a leer del versículo 9 al versículo 11 del capítulo 1. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo halló gozo en la oración por los demás creyentes. Por eso él dice: los tengo en mis oraciones. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Colosenses 1:9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Y Efesios 1, 16 y 17 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una pregunta más. ¿Oramos por nuestros hermanos y amigos aún en circunstancias adversas? Siempre tendremos una excusa para perder nuestro gozo. Pero en esta porción de Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 11, aprendemos del apóstol Pablo que ni sus circunstancias en una cárcel, esperando un juicio que lo llevaría quizás a la muerte, le hicieron perder el gozo. Y finalizo entonces esta reflexión con dos preguntas para hoy. ¿Qué circunstancias estás viviendo que te hacen perder el gozo? ¿Crees que Dios puede darte gozo aún en medio de tus circunstancias? Oremos. Padre, yo te doy gracias por cada una de estas personas que está escuchando esta cápsula. Gracias, Señor, porque hoy hemos estado leyendo aquí en Filipenses la epístola del gozo, cómo el apóstol Pablo, a pesar de sus circunstancias, a pesar de estar preso, esperando un juicio allí en Roma, él pudo gozarse, alegrarse y celebrar la obra que tú estabas haciendo en todos los hermanos allí en Filipos. Gracias, Señor, porque nosotros de la misma manera podemos dejar nuestras circunstancias de lado y gozarnos por la obra que tú estás haciendo, no solamente en nuestra vida, sino en todos aquellos que nos rodean, en todas aquellas personas en las cuales nosotros hemos invertido ese mensaje del Evangelio y hemos sembrado esa semilla para que seas tú haciendo la obra perfecta en ellos. Permítenos a cada uno de nosotros ver más allá de nuestras circunstancias y entender, Señor, que tú eres un Dios poderoso y tú puedes tomar control de nuestra circunstancia, sea cual sea una enfermedad, sea una situación financiera, sea una situación sentimental, una situación familiar, cualquier circunstancia que nos quiera robar el gozo, nosotros la entregamos en tus manos para que seas tú obrando sobre ella y que nosotros podamos recuperar el gozo de Dios. Gracias, Padre, por cada persona que está escuchando estas cápsulas y por aquellos que también las comparten para que estas cápsulas sigan siendo de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues, hermanos, muchísimas gracias por estar compartiendo estas cápsulas. Gracias a todos ustedes por dedicarse cada día no solamente a escucharlas, a tomarse unos minutos para meditar en ellas, sino también compartirlas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Muchas gracias a todos.